Ok, se realiza una encuesta entre 80 personas, 80 amigos, sobre la preferencia de color del carro y el género, obteniendo esta tabla de valores, donde aparecen las frecuencias de escogencia de color de acuerdo al género. Formulamos entonces la hipótesis. La hipótesis nula va a ser que la preferencia del color es independiente del género, mientras que la hipótesis alternativa es lo contrario, la preferencia del color depende del género. Vamos entonces a calcular las frecuencias esperadas, multiplicamos n por la probabilidad de ocurrencia de un suceso, por ejemplo en el primer caso, probabilidad de frecuencia esperada sería 80, que es el total de personas, por la probabilidad de que sea hombre, 38 sobre 80, y que escoja o que tenga un carro blanco, serían 18 sobre 80. Esto nos da la frecuencia esperada. Así completamos nuestra tabla con frecuencias esperadas y nos vamos a una tabla de valores donde vamos a colocar los valores tanto de la frecuencia observada como de la frecuencia esperada. Efectuamos la diferencia de la frecuencia observada menos la esperada. Elevamos esta diferencia al cuadrado para asegurar que siempre sea positiva. ¿Okay? Y luego dividimos ese valor de la frecuencia, de la diferencia de frecuencias al cuadrado, lo dividimos entre la frecuencia esperada. Esta sumatoria al final nos va a dar el valor de chi cuadrado, en este caso 4.6911. Ahora bien, nos dice que para aceptar o no la hipótesis vamos a comparar el resultado de chi cuadrado con un nivel de significación del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a aceptar con un 10% de incertidumbre de error la hipótesis nula. Y con 3 grados de libertad. ¿Por qué 3 grados de libertad? Recuerden que los grados de libertad son el producto de el número de variables menos 1, tanto de variable de color, que en el primer caso eran 4 colores, menos 1 serían 3, y género, que son 2 géneros, masculino y femenino, sería 2 menos 1, 1. Al multiplicar 3 por 1, pues me darían 3 grados de libertad. Si vamos a la tabla, el valor crítico es de 6.251. En este caso no nos dan la tabla para buscarla, sino que nos dan ya de una vez el valor crítico. Tenemos que comparar ese chi cuadrado que acabamos de obtener manualmente con el valor de 6,21, que es el valor de tabla, el valor crítico que se llama. Entonces, al comparar, observamos que el valor de chi cuadrado obtenido es menor que el valor crítico. Por lo tanto, cuando eso ocurre, se acepta la hipótesis nula. Es decir, que a pesar de que hay un cierto grado de incertidumbre dentro de esos parámetros de un 10% de incertidumbre, yo acepto la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Que el color del carro, la preferencia por el color del carro es independiente del género. Para probar otro estadístico que nos permite también saber si podemos aceptar o no la hipótesis nula, vamos a utilizar el valor P. Ese P valor lo vamos a calcular utilizando la calculadora, ¿ok? Para ello, primero vamos a generar la matriz, la tabla, ¿ok? La tabla de datos que nos da el ejercicio. En primera instancia vamos a generar la matriz va a ser de 2 por 4, es decir, 2 filas, son 2 géneros, y 4 columnas, pues son 4 tipos de colores. Vaciamos los datos de la frecuencia observada, luego vamos a calcular el valor de chi cuadrado. Para calcular el valor de chi cuadrado, una vez que ya tenemos cargada la matriz A, es la matriz de las frecuencias observadas, le pedimos entonces que nos calcule el valor de chi cuadrado. Dándole a la tecla estadística, escogemos el test chi cuadrado, que es el que está ubicado en la letra C, y le damos a Enter. Recuerden que la matriz que necesitamos colocar es la A, porque la matriz B, que son los valores esperados, la va a calcular automáticamente nuestra calculadora. Dándole a Enter, obtenemos los valores de chi cuadrado, que coinciden con el que hicimos manualmente, y el valor de P. Y nos dicen grados de libertad 3. Vamos a ver qué sucede con el valor P. Si el valor P crítico es mayor que el grado de incertidumbre, aceptamos la hipótesis nula. O sea, tenemos dos maneras de verificar que la hipótesis nula es aceptada. Por el valor de chi cuadrado, que lo sacamos por tabla, y por el P valor, que es un valor de medición de incertidumbre, que es mayor que el que nos están pidiendo que sea, por lo tanto, esta hipótesis nula se acepta. Aquí tenemos, en este ejercicio, el ejercicio 8C,
tenemos una estadística, ¿ok? De hombres y mujeres y qué deporte practican, qué deporte tienen preferencia. Construimos ya de una vez la tabla y vamos a definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Nuestra hipótesis nula es que el deporte favorito es independiente del género. La hipótesis alternativa es que sí depende del género. ¿Cuáles son los grados de libertad? Bueno, fíjense, son dos filas, menos 1 por 3 columnas, en este caso menos 1, son 2 grados de libertad y un nivel de significancia del 10%. Calculamos el chi cuadrado en nuestra calculadora y obtenemos un valor de chi cuadrado de 1.15 y un valor P crítico, ¿okay? Que lo vamos a comparar con el valor de chi cuadrado crítico de tabla, que es 4,605. Observamos que el chi cuadrado que nosotros obtenemos es menor que el crítico, por lo tanto se acepta la hipótesis. Y por otro lado, el P valor también, que es 0,560, es mayor que el porcentaje de aceptación que dijimos que era del 10%. Por ser mayor, entonces aceptamos esa hipótesis nula. Es decir, que por los dos valores, tanto por el valor del chi cuadrado como por el valor por el P valor, se acepta la hipótesis nula. ¿Ok? ¿Qué decía la hipótesis nula? Que el deporte es independiente del género. ¿Ok? Y vamos con un último ejercicio. Aquí hay un ejercicio característico, hay una cuestión que hay que hacer con las tablas cuando los valores son muy pequeños, ya veremos. Se escogen 3 diferentes sabores de comida y se prueba cuál es la preferencia de 4 razas de perros. ¿Ok? Aquí está la tabla de valores. Me dice que vamos a utilizar un valor de significancia del 5% para ver si el sabor de la comida es independiente de la raza del perro. Aquí hay un detalle, que una de las frecuencias es menor o igual que 5. Cuando eso ocurre, que en una de las filas, una de las columnas, uno de los valores es menor o igual que 5, como son valores tan pequeños y el grado de significancia es del 5%, va a tender a desaparecer ese valor. Entonces, para evitar dejar ese valor por fuera, lo que se hace es que se suman 2 filas. O sea, vamos a unir la preferencia de los poodle y los collie como una sola preferencia, ¿ok? Sumamos ambas filas y estos valores ya nos están dando superiores al 5%, valores mayores que 5. Ahora vamos a tener una tabla de 3 tipos de raza contra 3 tipos de comida, de preferencia de comida. Hallamos las preferencias estimadas, las frecuencias esperadas, ¿ok? Construimos nuestra tabla de valores, lo podemos hacer manualmente haciendo nuestra tabla de valores o utilizando la calculadora que ya de una vez nos va a dar los valores del estadístico. Tenemos que construir, recuerden que tenemos que construir una matriz de 3×3, ¿ok? Con los valores de la frecuencia observada. En este caso son 3 filas por 3 columnas. La matriz A tiene que ser de 3×3. Completamos los datos, la frecuencia esperada nos las va a dar la calculadora, igual que el valor de chi cuadrado. ¿Qué ocurre? Que el valor de chi cuadrado en este caso es de 3.13, ¿ok? Y el P valor es 0.53. Y son 4 grados de libertad, es decir, 3 filas menos 1 serían 2, 3 columnas menos 1 serían 2, 2 por 2 nos daría 4. ¿Qué pasa aquí? El valor crítico de P, el valor crítico es de 9.488. Ese valor crítico es el valor de tabla, a un 5% de significancia y con 4 grados de libertad. Como el valor chi cuadrado obtenido en la calculadora o obtenido manualmente es menor que el valor crítico, decimos que aceptamos la hipótesis. Y como el valor de P es mayor que el 5% de significación al que estamos dispuestos a cometer error, se acepta entonces también la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Que el sabor de la comida que escoge el perro es independiente de la raza.